Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, magíster. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a proceder a llamar lista. Alegre. Buenas tardes, magíster presente. Buenas tardes. Pardales Ortiz. Pardales Ortiz. Buenas tardes, magíster presente. Buenas tardes. Blas Meléndez. Presente, magíster. Buenas tardes. Buenas tardes. Helen. Buenas tardes, magíster presente. Bustamante y la toma. Buenas tardes, magíster, presente. Buenas tardes. Castro Chávez. Castro Chávez. Choca Vargas. Choca Vargas. Peñas de Jesús. Joveñas. Cuellar. Cuellar Guerra. Puelo Huaita. Presente. Buenas tardes, magíster. De la Cruz Gutiérrez. De la Cruz Gutiérrez. Presente, magíster. Buenas tardes. García Moreno. García Moreno. Yanela Iracema. Yanela. Hidalgo Castro. Presente, magíster. Jiménez Mozombite. Jiménez Mozombite. Presente, ingeniero Jiménez. Linares Meléndez. Ingeniero Jiménez, disculpe. Presente. Muy bien. Linares Meléndez. Linares. Márquez González. Márquez. Montalvo Hurtado. Montalvo Presente, Hurtado. magíster. Buenas tardes. Pastor. Pastor. Pueyes Soto. Pueyes Soto. Quiroz Vela. Presente, magíster. Buenas tardes. Ramos Quincas. Presente, magíster. Soria Robles. Presente, magíster. Buenas tardes. Torres. Torres. Elvis Torres. Vargas. Monteluisa. Vargas. Vilches. Urrea. Vilches. Ceballos Tavera. Presente, magíster. Buenas tardes. Sumaeta. Sumaeta. Moya. Tuesta. Moya Tuesta. Buenas tardes, magíster. Presente. Buenas tardes. Mónica Isabel. Presente, magíster. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Cruzado. Rojas. Magíster. Susan Vanessa. Susan Vanessa. Presente.
Carlos Cifuentes. Presente, Magíster. Castro Berrospi. Presente, Magíster. Suárez Nilsson. Presente, Magíster. Gama Ríos. Presente, Magíster. Nilsson Alberto. Nilsson Alberto. Son todos. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase el día de hoy. La siguiente clase tenemos una pequeña práctica. Así que el día de hoy vamos a ver concerniente a lo que hemos venido ya revisando acerca de, vamos a ver el día de hoy lo que es interés simple y lo que es interés compuesto, ¿no? Ya las clases anteriores habíamos determinado las fórmulas, ¿no? Hoy día vamos a ver netamente aplicación y algunas consideraciones a tener en cuenta en el momento de desarrollo, de cada uno de los ejercicios, ¿no? Me confirman, jóvenes, si pueden ver la diapositiva. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Sí, se nota, ingeniero. Muy bien, gracias. Ya, le decía, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es el interés simple, interés compuesto, ¿no? Luego ya vamos a pasar al tema de amortizaciones, ¿no? Y con eso ya estaríamos terminando el tema de lo que son el sistema financiero, ¿no? Básicamente la aplicación que posteriormente lo vamos a utilizar en lo que es el cálculo de los indicadores de los proyectos, en la fase en el capítulo de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, para tener algunas nociones básicas, que es un interés simple, que es el cálculo del interés simple, el capital que genera los intereses permanece constante durante el tiempo que dura la operación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver acerca en una línea de tiempo cómo es que se considera en este caso un interés simple, ¿no? Nos dice el cálculo del tiempo. Para percibir interés es necesario que el dinero haya permanecido en la institución financiera como mínimo un día transcurrido entre dos fechas consecutivas, la primera de las cuales se excluye y la última se incluye, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto cuando nosotros vamos a determinar el número del valor de n. No sé si algunos se han dado cuenta ahí cómo es que se va a contabilizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se contabiliza el cálculo del tiempo? Como por ejemplo, ¿no? De tal fecha a tal fecha, ¿cuántos días hay? O cuántos meses existen, cuántos trimestres y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que hay que tener en cuenta? Lo siguiente, ¿no? Uno de ellos nos dice, para percibir un interés, o sea, tiene que estar al menos en una institución por lo mínimo un día. O sea, una vez que ha estado un día ya en la entidad financiera, entonces ahí, a partir de ese momento es que ya está generando intereses. Pero si no ha pasado un día, entonces este dinero no ha generado ningún interés. Como por ejemplo, ¿no? Si yo hago el depósito a las 9 de la mañana y quiero retirar a las 4 de la tarde, entonces aún no ha transcurrido un día, ¿no? Entonces, por lo tanto, no ha generado ningún interés, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que se contabilizan las fechas, ¿no?
Por ejemplo, tenemos ahí en la ilustración, tenemos dos fechas consecutivas, la primera de las cuales se excluye y la última se incluye, ¿no? Entonces ya la pregunta sería, si desde el 15 de mayo hasta el 17 de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? Se cuenta a partir, ¿qué nos dice? De un día transcurrido, o sea, el día 15 no se contaría, ¿no? Porque aún no ha, les decía, aún no ha completado un día, entonces sería 16 y 17. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Desde el 15 al 17 serían 2 días, ¿no? 2 días se va a calcular el tiempo en este caso, ¿no? El cálculo del tiempo serían 2 días. O sea, no se va a contabilizar 15, 16, 17. O sea, n no sería igual a 3. Entonces, estaríamos en este caso, no estaríamos obedeciendo a la regla que nos dice del sistema financiero, que me dice que por lo mínimo tiene que estar un día transcurrido entre 2 fechas consecutivas, ¿no? Ya, entonces, eso hay que tener en cuenta muy bien, jóvenes, cuando nosotros vamos a poder determinar o calcular nuestro tiempo, que en este caso se le conoce como N. Un momento, por favor, me están llamando de mi trabajo. Un momentito, por favor. Van a disculpar.
Muy bien, jóvenes. Ya disculparán la interrupción. Pasa que como estamos en diciembre, estamos cierre de año y el Minedo nos está solicitando lo que es la programación multianual de los proyectos para el siguiente año. Sobre eso me estaban llamando. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos realizando en este caso, el análisis del cálculo del tiempo, ¿no? Decíamos entonces de que el primer día no se contabiliza a partir del día siguiente, ¿no? Y se incluye, en este caso, se contabiliza el último día, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo en claro eso de ahí, la clase anterior un poco que no habíamos explicado esto y estamos aclarando estas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Pasamos a lo que es el siguiente punto, que es el cálculo del tiempo. Conociendo la fecha inicial y final, el número de días que ha de considerarse para el cálculo del interés puede ser determinado de dos maneras. O sea, tenemos la fecha de inicio y el final, entonces para poder nosotros contabilizarlos. ¿Qué nos dice? Cálculo exacto del tiempo, número de días exacto, según calendario, esa es una forma de poder calcular. Y lo otro, el cálculo aproximado del tiempo, se hace los cálculos asumiendo que los meses tienen 30 días, ¿no? Entonces, hay dos formas de poder calcular en este caso. Una es, como les digo, agarro yo mi calendario y voy a contabilizar. Y lo otro, simplemente lo que voy a hacer es, voy a asumir que todos los meses tienen 30 días, ¿no? Son dos opciones que en este caso, ¿no? Para poder nosotros calcular lo que es el tiempo. Siguiente punto, vamos a poder determinar las unidades de tiempo de un año. Hablamos de el año bancario, ya lo resto nos olvidamos. Cuando nosotros hablamos de año bancario, ¿no? Nos referimos, en este caso, por ejemplo, el año tiene 360 días, ¿no? ¿Cuánto sería el número de unidades? En este caso, 1. ¿No? Si hablamos de semestres, son 180 días, cuatrimestre 120, trimestre 90, bimestre 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio cuando les planteé, ¿no? El término que diga se está trabajando en año bancario, ¿no? Entonces ustedes automáticamente tienen que asumir que el año contiene 360 días y los meses 3 días, ¿no? De esa forma, o sea, aquí no es necesario que ustedes utilicen o vayan a agenciarse de un calendario, ¿no? Entonces no vamos a contabilizar o hacer el uso de un calendario, ¿no? Entonces automáticamente ustedes van a ir sumando en este caso el mes que trae 30 días y bueno, si sería una quincena sería la mitad que serían 15 días, ¿no? Entonces, y el año en este caso que tiene 360 días, de ahí tendríamos que ir desglosando las demás unidades de medida, ¿no? Pero siempre y cuando les diga que es el año bancario, ¿no? Cuando diga, estamos trabajando en años bancarios, ¿no? Entonces, hay que tener esa consideración y esos términos cuando se utiliza en el planteamiento de los ejercicios, ¿no? Entonces, ya estamos viendo dos puntos aquí que hay que tener en cuenta, ¿ya? Primero, la contabilización del tiempo, ¿no? Que no se incluye el primer día, pero sí el último día, que hay dos formas de contabilizar. Uno es haciendo uso del calendario y el otro asumiendo que solamente el mes tiene 30 días, ¿no? Y el otro término que ya estamos viendo cuando nos dicen que es año bancario, ¿no? El año bancario no hacemos uso del calendario, nos olvidamos que febrero trae 28 días o dependiendo si es dependiendo el año, ¿no? Entonces simplemente vamos a asumir que el año son 360, pero cuando nosotros tenemos esa terminología en el planteamiento del ejercicio que me diga año bancario. Jóvenes, esas consideraciones tienen que ir ya anotando, memorizándose ustedes, ¿ya? Para poder desarrollar los ejercicios correspondientes. Otro término cuando hablamos de tasa de interés, ¿no? Nos referimos a dos tipos de tasas de interés. Uno que es el simple exacto y el otro que es simple ordinario, ¿no? ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos y cuándo lo otro? O cuando nos referimos a una tasa de interés simple exacto. En este caso, cuando decimos exacto, es aquel cuyo cálculo se efectúa tomando como base el año de 365 días
y en caso para los bisiestos, que son los 366 días. En otras palabras, si yo voy a calcular mediante el interés simple exacto, ¿no? Voy a tener que agenciarme de un calendario, ¿ya? Porque aquí sí tengo que respetar de acuerdo a qué tipo de año es, ¿ya? Si es un bisiesto o no es un bisiesto, ¿no? Pero si hablamos de un interés simple ordinario, ¿ya? Memorícense eso de ahí, tengan en consideración eso de acá, la terminología cuando me dice simple ordinario, ¿no? El cálculo se efectúa tomando en cuenta 360 días, ¿no? Entonces aquí, como le decía, no es necesario yo agenciarme de un calendario, simplemente voy a asumir que cada año tiene 360 días, ¿no? Y en mención a eso ya voy a hacer las demás denominaciones, que podría ser un trimestre, semestre, o en el caso para un mes, que serían 30 días, ¿no? Entonces, mediante este tipo, los cálculos se abrevian y se incrementan lo que es el acreedor, cobra más intereses. Entonces, aquí, por ejemplo, una pregunta que yo les podría hacer, ¿cuál de ellos me conviene a mí como prestamista? Si yo me presto dinero, ¿cuál me convendría a adquirir un préstamo? ¿Mediante un interés simple exacto o mediante un interés ordinario? ¿Qué dicen ustedes? Ordinario, ingeniero. Muy bien, ordinario, ¿no? Entonces, ¿por Menos qué? tiempo. Claro, entonces aquí me dice que en este caso se incrementa lo que es el acreedor, cobra por intereses, ¿no? Ahora, la fórmula para poder determinar, ¿no? Esto se les hace familiar a ustedes, no sé si hemos visto también la clase anterior, para poder calcular en este caso una tasa de interés simple, ¿no? Una tasa de interés simple, tenemos ahí que tenemos el monto, va a ser igual al préstamo inicial más el interés, ¿no? Esta es la I mayúscula, decimos que es el interés. Jóvenes se tienen que ir ya familiarizando por cada simbología, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual el interés en este caso, ¿no? ¿Cómo voy a calcular el interés? Me dice es igual al monto del préstamo, ¿no? La cantidad que me estoy prestando por la tasa y por el tiempo, ¿no? Y hemos visto cómo se calcula el tiempo también, ¿no? Entonces, eso es el interés, ¿no? Y al final, el monto que yo voy a devolver, o el monto final, que en este caso, ¿a qué sería igual, ¿no? Al, en este caso, tenemos acá, si reemplazamos, ¿no? Tenemos el monto que me he prestado más el interés, ¿no? Si esto unimiza, en este caso vamos a unir las dos fórmulas, ¿no? Entonces, I a que es igual, vendría a ser al préstamo por la tasa por N, ¿no? Y esto, si tenemos C aquí, vamos a factorizar y nos quedaría 1 más la tasa por N, ¿no? Esto sería la forma de poder calcular un interés simple, ¿ya? ¿Cómo se calcula un interés simple, ¿no? Muy bien, entonces, utilizando esta fórmula vamos a realizar una aplicación, ¿ya? Una aplicación de un ejercicio. Me dice calcular el monto. ¿Qué es el monto? ¿Qué se le conoce como el monto? Se le conoce al monto final, o ya sea en este caso, si yo voy a prestar dinero, es el monto que me va a dar al final cuando cumple ya todo el préstamo. O si yo me he prestado, es la cantidad de dinero que yo voy a devolver al final del periodo, ¿no? Ese es el monto. ¿Qué me dice? Un estudiante tomó prestado 20.000 soles, ¿no? Durante 2 años al 5% anual. ¿Cuánto pagará al acreedor al final de 2 años? ¿No? Eso me está preguntando. ¿Cuánto pagará al acreedor al final de los 2 años? ¿Quién es acreedor? ¿El que presta o el prestatario? Prestatario. ¿Qué dice? ¿Cuánto pagará? Dice al acreedor. Entonces, lo que se me está preguntando es, este señor que se ha prestado, ¿cuánto va a pagar al señor que le prestó el dinero, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Al final de los 2 años, ¿no? Y la primera regla que habíamos dicho en este caso, cuando nosotros vemos el planteamiento, lo primero que decimos, que el tiempo esté en la misma unidad que la tasa de interés, ¿no? Entonces aquí observamos que sí, efectivamente, tanto la tasa está en años
y también el tiempo está en años. Entonces, por lo tanto, aquí yo no tengo necesidad de convertir, ya sea los años en meses o la tasa en meses, o en trimestres o en semestres, ¿no? Entonces, simplemente voy a trabajar con los datos que está ahí, no voy a convertir, ¿no? No se olviden, jóvenes, eso de ahí, ¿ya? Puede estar todo el ejercicio, la aplicación de la fórmula y todo, pero si obviaron ese procedimiento, el monto calculado no va a ser el correcto, ¿ya? Entonces, hemos verificado eso, homogeneizar variables en este caso, de años y periodos, y están iguales, ¿no? Me hago la pregunta en este caso, me está preguntando por el monto al final de los 2 años, ¿a qué es igual? Voy a hacer para sacar aquí lo que son los datos con los que yo tengo. Sé que en este caso es el monto que me he prestado, ¿no? Que son 20.000, aquí me dice, el estudiante se ha prestado 20.000 soles, entonces C es igual a 20.000. N, que nos dice, es el periodo, son 2 años, N es 2 años, y la tasa de interés, que en este caso es el 5% anual, ¿no? Entonces ya tenemos aquí ya los datos, y con estos datos nosotros podríamos ya utilizar lo que tenemos la fórmula acá, ¿no? La fórmula para calcular el monto, es el monto al final del periodo, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿no? Reemplazar ya en la fórmula que nosotros hemos determinado, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? En el año 0, en el momento 0, el estudiante se prestó 20.000, ¿no? Y me dice cuánto tiene que pagar en el año 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo contabilizamos en este caso el valor de N, ¿no? ¿Qué decíamos? El primer año no se le considera, o sea, no se le cuenta, se le cuenta a partir del siguiente, que sería 1 y 2, N es igual a 2, ¿no? Reemplazamos con los datos que hemos determinado anteriormente, ¿no? Que sería igual 20.000 por 1 más la tasa. ¿Cuánto era la tasa? Me dice que es el 5%, ya tengo aquí el 5%, por N, y el valor de N que decimos que es en este caso 2 años, ¿no? En el año 2, ¿no? Entonces, si hablamos en año, por ejemplo, sería, si este estudiante se prestó en el 2021, entonces, ¿cuánto tendrá que devolver al final del periodo, que sería en el 2023, ¿no? 2023, ¿ya? Entonces, me dice, si hago esa operación, tengo que en el año 2023 o en el año 2002 va a devolver, que en este caso serían 22.000 soles, ¿no? Aquí ahora yo les pregunto, ¿cuánto sería el interés? ¿Cuánto de interés estaría pagando este estudiante por haberse prestado 20.000? 2.000 soles, ingeniero. Correcto, ¿no? Simplemente decíamos cómo se calcula la diferencia entre lo que yo he pagado y lo que me han prestado, ¿no? Sería 22 menos 20.000, ¿no? Como dicen ahí, al ojo nomás, ¿no? 2.000 soles, ¿no? Entonces está fácil, jóvenes, ¿no? Entonces esto es un interés simple, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si a mí me preguntan por el monto que me he prestado, ¿no? Vamos a ver un ejercicio más. Calcular el valor actual. Se me está preguntando cuánto se ha prestado. En otras palabras, si yo estoy en el año 2, me preguntan cuánto te prestaste hace 2 años, ¿no? O hace 3 años, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que me dice, se desea saber el capital cuyo monto asciende a $70.000 en medio año, depositados al 14% de interés anual, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Él quiere saber cuánto ha sido el capital. En este caso, la persona que prestó el dinero dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuánto he prestado. Ya se me olvidó por ahí cuánto presté, pero a mí me han devuelto 70.000, ¿no? ¿Cuánto ha sido el capital que yo he prestado? Si yo he prestado al 14% de interés, ¿no? En medio año. Ya, ahora entonces yo aquí les pregunto lo siguiente. ¿Qué me dicen? Y aquí este valor de 70.000 ya no es C, sino es M, es el monto final, el valor final, ¿no? Entonces 70.000. Se ha prestado, me dice, en medio año, ¿no? Ese es el periodo, en medio año, ¿no? Depositados, me dice, al 14% anual, ¿no? 14% anual, ¿no? Entonces,
Yo en este caso podríamos tenemos aquí tasa de interés 14% anual, ¿no? Y aquí es igual medio año, ¿no? Medio año es igual a 6 meses, ¿cierto? A 6 meses, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿estaría bien yo si he realizado este tipo de determinación de datos que he planteado, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo si aplico la fórmula anterior? Sería igual, tendría que despejar en este caso, ¿no? Ya, ¿qué decíamos acá? No nos olvidemos la regla de oro que yo les había mencionado de uniformizar, que decíamos la tasa y ¿qué más? El periodo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? N es 6 meses y la tasa es en años, ¿no? Entonces, estaría bien, jóvenes, lo que estoy yo planteando el ejercicio. No, No, ingeniero. No, no. Entonces, aquí es... 0.5 sería. Claro, entonces aquí es una forma errónea que yo estaría haciendo porque yo estaría, en este caso, realizando un planteamiento que no es el adecuado, ¿no? Entonces ya estoy aquí teniendo N en meses y la tasa en años, ¿no? Entonces aquí podría ser, ¿no? Medio año que es igual 0.5 o podría ser un medio, ¿no? Que es igual, ¿no? De años, ¿no? Entonces tenemos que expresarlo en la misma unidad, no nos olvidemos eso, jóvenes, ¿ya? Vamos a verle en forma gráfica, ¿ya? Forma gráfica, a mí me dicen que en este caso me ha generado 70,000, o sea, a mí me han devuelto 70,000 y quiero saber cuánto he prestado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente de la fórmula anterior que teníamos, vamos a despejar el valor de C. Vamos a despejar C, que en este caso vendría a ser el valor presente, el monto, el capital que yo he prestado, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al monto final entre 1 más la tasa por el periodo, ¿no? Entonces decíamos acá que el monto que al final del periodo de 70,000, reemplazo 1 más la tasa, que en este caso es 0.14, y me decía que es en medio año, ¿no? Entonces yo le decía que podría ser en este caso un medio o 0.5 como decíamos, ¿no? Entonces aquí este planteamiento no tiene que estar en meses, sino esto tendría que estar, que decíamos, en años, que podría ser un medio, o de lo contrario también podría ser 0.5, que es igual, ¿no? Entonces es equivalente, ¿no? Muy bien, todo en años. Ya, entonces, solamente con esos datos yo tendría que proceder al desarrollo y la aplicación de la fórmula, ¿no? Y me dicen que el capital sería equivalente al 65.420.60, ¿no? Entonces, la aplicación de acá es que lo que yo les quiero demostrar y explicar es cuán importante es tener ciertas consideraciones en el desarrollo del cálculo de lo que es un interés simple, ¿no? Entonces, jóvenes, no se olviden eso. Si ustedes observan, pues son fórmulas simples que tenemos que utilizar, pero imagínense ustedes si yo hubiera utilizado n en vez de un medio, hubiera utilizado 6 meses, ¿no? Entonces, obviamente que el valor aquí sería distinto y no sería el adecuado, ¿no? El correcto. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento. Estamos tratando de repetir algunos conceptos, algunas indicaciones que se tiene que tener en cuenta, consideraciones, jóvenes. Estamos comenzando a hacerlo de lo más fácil para poder entenderlo y poder calcular al final lo que significa las amortizaciones que comúnmente se trabaja con las entidades financieras, ¿no? Genera una consulta. Sí. Bueno, licenciado. ¿Acá es que hay que guiarnos del interés o es que se trata de uniformizar las, digamos, unidades, por decirlo así? ¿Qué pasaría si ese interés que es anual lo vuelvo mensual y trabajo con el N en 6 meses? Sí, igual.
Por eso lo decía, ¿cuál lo que a mí me facilita o tengo mayor facilidad de poder trabajar? Yo puedo cambiar cualquiera de las variables, ya sea la tasa o el periodo. Lo importante es que ambos estén en la misma unidad de tiempos, ¿ya? Entonces yo podría convertirlo en tanto a n en meses y como también la tasa en meses, ¿no? No habría ningún problema. Pero cuando sí hay problemas de cálculo es cuando yo tengo uno en meses y el otro en años o viceversa. Continuamos entonces. En este caso seguimos con las consideraciones. Aquí son las finales ya. Y terminamos con lo que tiene que ver el interés simple, ¿no? Nos dice, de acuerdo al sistema legal vigente, las operaciones bancarias deben tener las siguientes características. Uno de ellos, tiempo exacto de la operación. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Se tiene como base para la tasa de interés del año comercial, interés simple ordinario, que son 360 días, y no comercial, que son los 365 días. Aquí hay otro término que también tienen que tener en consideración, ¿no? Uno de ellos que es cuando hablamos del ordinario y 360, y cuando no es el ordinario y 365 días, que habíamos mencionado anteriormente también. Hay que leer muy bien el ejercicio, ¿no? Y método de días terminales, obviamente tiene que ser completos los días, ¿no? Habíamos dicho cómo se contabiliza el primer día. Magíster, disculpe, una consulta. ¿Siempre se va a trabajar con 365 días? Porque algunas veces creo es con 360, que es lo comercial. Sí, o sea, por eso el ejercicio les va a decir con qué están trabajando, ¿no? Si es el simple por ejemplo, ordinario, usted había dado un ejercicio para ir buscando y no especificaba. Yo lo trabajé con 360, pero creo que es con 365 días. Cuando hablamos de En la fecha, clase. claro, cuando hablamos de fecha se tiene que trabajar con lo que son los días calendarios, ¿no? Que son los 365 días, sí, dependiendo de qué año es, ¿no? Si te dice, por ejemplo, hablamos de año 1985, 2001 o 2021, 2020, ¿no? Entonces tendría que ver qué tipo de año es, si es bisiesto o no. Entonces, ahí Ya, magíster, muchas gracias. Sí. Entonces, eso para hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Justamente por eso es que yo vengo explicando de nuevo también, porque a veces hemos visto algunos ejercicios y hemos obviado las consideraciones correspondientes, ¿no? Entonces, si yo veo fechas, entonces significa que yo voy a trabajar con los días calendarios, ¿no? Pero si no, entonces simplemente trabajo con los interés simple ordinario, que son los 360 días, o también me podría decir que estamos trabajando, por ejemplo, años bancarios, dice, ¿no? Calcular el préstamo al final del periodo, ¿no? Por ejemplo, me dice, ¿no? Se está trabajando en años bancarios, entonces ahí simplemente utilizo los 360 días, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando desarrollamos tipos de ejercicios, ¿no? ¿Cuál de ellos vamos a utilizar, ¿no? Muy buena la pregunta, ¿no? Y lo otro que vengo recalcando son días terminales, ¿no? Como les decía, si yo me presto el dinero en la mañana y en la tarde yo voy a devolver, entonces estos no han generado intereses. Me refiero a lo que son el sistema financiero, ¿bien? Tiene que terminar. Pero si yo voy a devolver al día siguiente, entonces ya sí tengo que pagarlo ya un interés, ¿no? Porque recuerden que se contabiliza a partir del día siguiente y hasta se recorre un día, el día que termina, ¿no? Habíamos visto el ejercicio, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando usamos el cálculo de un interés simple, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el interés compuesto, ¿no? ¿Cómo es un interés compuesto? Primero vamos a comenzar con la definición para poder nosotros entender entre un interés simple y un interés compuesto, ¿no? Me dice que el interés compuesto es el proceso mediante el cual el interés ganado
por un capital en un periodo de tiempo se capitaliza. Es decir, se adiciona el capital anterior, formando un nuevo capital, el mismo que genera un nuevo interés en el siguiente periodo de tiempo, y así sucesivamente hasta el final del periodo pactado, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de interés compuesto, en este caso van a ir capitalizándose, ¿ya? Del año anterior hacia el siguiente, ¿no? O sea, cada vez que va pasando, va a ir capitalizándose y generando nuevos intereses, ¿no? Entonces, para poder diferenciar entre un simple y un compuesto, lo vamos a ilustrar mediante dos imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es que se calcula el interés simple, que ya hemos visto hace el momento, ¿no? El ejercicio anterior incluso también, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, tenemos aquí el capital, ¿no? El capital es 1000, ¿no? En el año 0, 1000, ¿no? Tenemos en este caso el periodo 3, igual siguen siendo lo mismo, ¿no? Ahora, el interés que me está generando, me dice, es al 5%, ¿no? Entonces, si yo multiplico, en este caso, al 50%, ¿no? Si yo multiplico 1000 por el 50% por 1, ¿a qué sería igual? Sería 500, ¿no? Entonces, en el año 2 o en el periodo 2, no sabemos si está en meses o en años o en semestres, entonces hablamos de periodo. En el periodo 2, la forma como yo calculo el interés va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo lo mismo, ¿no? No se está capitalizando. El tercer periodo, de igual forma, tengo el capital sigue intacto y el interés también igual. Aquí no crece el capital, ni tampoco el interés. Son constantes, ¿no? Y al final, si yo sumara todos los intereses, que en este caso serían 1500, ¿no? ¿Y cuánto es mi capital? Mi capital sigue siendo, en este caso, 1000, ¿no? Y al final, cuánto yo voy a devolver son 2500, ¿no? El interés que ha generado más mi capital. Entonces, el monto al final del periodo sería 2500, ¿no? Y nosotros observamos aquí que tanto el capital como el interés siguen siendo lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de un interés compuesto, no es igual, ¿no? Interés compuesto no es igual. ¿Qué nos decía la definición? Que el interés va a ir capitalizando conforme va ganando los intereses. Eso me dice el ejercicio, ¿no? Un poco podemos ver aquí la definición, parece una trabalengua, ¿no? Me dice, es decir, se adiciona el capital anterior formando un nuevo capital, el mismo que genera un nuevo interés, ¿no? Entonces, ¿cómo le traducimos esto? Mediante una imagen, ¿ya? ¿Cuánto era el capital inicial? ¿Capital cuánto tenía? Era 1000 soles, ¿no? En el año 0. Ahora, en el año 1, disculpen, en el periodo 1, no sé si está en años o en meses, ¿no? En el periodo 1 que tenemos son 1000. Ahora, ¿cuánto es el interés? ¿No? Son 1000 por la tasa de interés y el periodo, serían 500, ¿no? 500. Ahora, para el siguiente periodo, ¿qué es lo que me dice? Se van sumando el interés al capital, ¿no? Entonces, ahora, en el periodo 2, mi capital ya no solamente es 1000, sino ahora es 500, que me venía jalando del interés que ha generado el periodo anterior. Entonces, ahora, mi capital ya no es 1000, sino es 1500, ¿no? Ahora yo tengo que calcular el interés a esos 1500, ¿no? El interés de esos 1500, ¿cuántos llega a ser? 750. Aquí tengo el cálculo que sería 1500, que es el capital por la tasa por el periodo, ¿no? Que sería 750, ¿no? Y eso me dice la definición de un interés compuesto, ¿no? El capital, en este caso, se va a ir incrementando y el interés también se va a ir generando, ¿no? Al nuevo capital que yo he tenido, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa para el periodo 3, ¿no? De igual forma, este interés que he generado en el periodo 2, va a pasar a ser el capital en el periodo 3. Se convierte ya en capital.
Y ahora mi capital no solamente va a ser 1000 como en el periodo 1, ni tampoco los 1500 como en el periodo 2, sino ahora va a ser la suma de los 1000 más 500 más los 750 que ha generado el interés el periodo anterior, ¿no? Ahora, estos tres montos, tres valores, ya se van a convertir en mi capital. Ahora, a ese capital que tengo en el periodo 3, lo tengo que generar los intereses, que ahora el interés es 1125, ¿no? Entonces, aquí los intereses ganados para el siguiente periodo forman parte del capital, ¿no? Entonces, por lo tanto, si ustedes observan, el capital va creciendo de 1000 a 1500, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y ahora, el interés de igual. El interés va creciendo de 500 a 750 a 1125. Entonces, en conclusión, un interés compuesto. Tanto el capital como el interés son crecientes, no permanecen constantes. Pero en el interés simple, no, permanecen constantes, ¿no? Tanto el capital como el interés, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia entre un interés simple y un interés compuesto. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo les prestara 20.000 soles, ¿con qué tipo de interés quisieran que les preste? ¿Con el compuesto o con el simple? Simple, ingeniero. Simple. Claro, ¿no? Con el simple, porque al final van a pagar menos, ¿no? Aquí no se está capitalizando el capital y los intereses tampoco se están incrementando, siguen siendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso es las diferencias entre un capital, en este caso, simple y compuesto, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, una pequeña comparación, ¿no? Si gustan ustedes, pueden agenciarse de un programa, un software, el Excel, por ejemplo, o algún otro programa que ustedes pueden manejar, ¿no? Para poder calcular de varios años. Tenemos acá, ¿no? Uno de ellos me dice que en este caso la tasa anual es 25, el capital es 100, ¿no? Entonces, vemos aquí la gran diferencia entre un capital simple, en este caso, y un interés compuesto, ¿no? Un interés simple y un interés compuesto, ¿no? Fíjese, en 10 años el simple llega a ser 3.500, en cambio el compuesto 9.303, ¿no? Y al final el capital era lo mismo, 1.250. Entonces, si ustedes serían el que va a prestar la plata, ¿por cuál optarían en este caso? ¿Por el simple o el compuesto? Si ustedes son los que van a prestar la plata, compuesto. Compuesto. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, ustedes les gustaría prestar mediante el interés compuesto, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver estos dos tipos de intereses mediante un gráfico, ¿no? Y podemos ver ahí cómo se representa al interés simple y al interés compuesto, ¿no? Y observamos efectivamente cómo la línea de color rojo, que es el interés compuesto, va a comenzar cada vez más a alejarse de la línea que es el interés simple de color azul, ¿no? Entonces, tenemos ahí las dos comparaciones, tanto gráfica mediante cuadros y sistematizaciones, ¿no? Que en este caso el interés compuesto genera mayores intereses y se capitaliza, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a ir a calcular mediante el interés compuesto la fórmula? Esto también lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, desde el momento que yo me presto el dinero al momento que yo obtengo, es mi capital, ¿no? Es el capital. Luego viene para el periodo 1, cuando tendría que pagar, el periodo 2, ¿no? Entonces, si al final decíamos nosotros que podemos nosotros resumir en la siguiente fórmula, ¿no? En la siguiente fórmula para poder calcular. Cada vez que, dependiendo del periodo en que me encuentre, a la fórmula lo voy a elevar a ese periodo, ¿no? Entonces, si estoy en el periodo 2, elevo
a la 2. Si me encuentro en el periodo 4, ¿no? Simplemente voy a elevar al número 4, ¿no? Entonces va a depender en qué periodo me encuentro. Entonces aquí el periodo sería el valor de n, ¿no? Que hemos visto en la fórmula anterior, ¿no? Y ahora vamos a comparar. Ya hemos comparado los montos, cuánto me sale. Entonces vamos a comparar ahora las fórmulas útiles que se utilizan en este caso, ¿no? Entonces, cuando yo voy a poder calcular, por ejemplo, si me piden el monto al final del periodo, o en otro caso cuando yo quisiera, tengo el valor del monto, el monto final, pero no tengo el capital que yo he prestado o que me han prestado, ¿no? Entonces, simplemente ustedes jóvenes saben muy bien que esto es por despejamos la fórmula y podemos encontrar cada uno de los valores que no necesariamente me tengo que memorizar, ¿no? Bueno, eso es en el sistema bancario, ¿no? Ahora vamos a ver el caso especial que utiliza la SUNAT, ¿no? Me dice que la SUNAT tiene una forma especial de obtener los intereses de los tributos impagos, o sea, en otras palabras, de aquellos que no han pagado sus tributos, ¿no? La obtención de los intereses del impuesto a la renta y del IGB se dan por interés simple, pero estos se capitalizan cada fin de año, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que la SUNAT a mí me calcula, ¿no? El impuesto mediante un interés simple, ¿no? Pero en estos casos, si yo no pago un año o 2 años, esto lo van a capitalizar cada año, ¿no? Entonces, por eso es que no sé si de repente les ha pasado a ustedes o a un familiar, ¿no? Que el interés, por ejemplo, en el año 1, en este año era un monto determinado, ¿no? Pero de aquí a 2 o 3 años van a ver que ese monto que debían a la SUNAT ha crecido bastante, ¿no? En comparación, ¿no? Entonces, en el caso de la SUNAT es así. Para que te cobre la tasa, en este caso el tributo lo hace mediante interés simple, pero si no pagas en este caso, lo va a capitalizar cada año, en este caso mediante el interés compuesto. Entonces es una combinación de las dos que utiliza en el caso de la SUNAT, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya están listos ya para dar examen la siguiente clase, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es pago de impuestos a la SUNAT, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Tenemos ahí la tasa mediante el interés simple, ¿no? Interés simple. Me dice, al término de cada año se capitaliza el interés simple para obtener un nuevo capital sobre el cual sacar un nuevo interés. Al final se paga la deuda inicial conjuntamente con los intereses generados cada año. Existe capitalización, pero el proceso de obtención de los intereses es simple. En realidad estaríamos hablando de un interés compuesto, ¿no? La tasa de interés moratorio, ¿no? es aproximadamente de 1.6% mensual. Una empresa podría financiarse si tiene oportunidad con la SUNAT sin sus costos de financiamiento con terceros, ¿no? Que son muy altos, obviamente, ¿no? Y bueno, para poder ya terminar en este caso estos dos tipos de intereses que hemos visto el día de hoy y algunas consideraciones que en la clase anterior no hemos visto también, ¿no? Vamos a resumir, ¿no? Vamos a resumir qué me dice. Tanto la tasa de interés como el tiempo de la operación, que en este caso es n, deben estar expresados en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Eso siempre ya les vengo recalcando una y otra vez. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando mis alumnos, cuando he dictado clases en otras universidades, ¿no? En otros años también, siempre había estos tipos de errores, ¿no? Entonces yo no quiero que ustedes cometan a estas alturas, por eso estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Que siempre la tasa de interés tiene que estar en la misma unidad del periodo, ¿no? ¿Qué más? Elaborar siempre una línea de tiempo, que es un flujo de caja,
en los ejercicios que desarrollen para evitar confusión y facilitar su rendimiento, ¿no? Entonces, básicamente es una ayuda que podrían hacer, es un cálculo en la línea de tiempo. Básicamente cuando se trata, por ejemplo, de fechas, ¿no? Entonces, yo para poder contabilizar y sacar el valor de n, ¿no? Lo recomendable que en este caso es hacer una línea de tiempo, ¿no? Para yo poder calcular, contabilizar correctamente el valor de n, ¿no? Y tercero, leer detenidamente cada problema. La mayoría de errores ocurren por defectos en la lectura. Jóvenes, tienen que ser cautelosos cuando ustedes leen, no se olviden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría ser que el ejercicio esté planteado en años bancarios y ustedes realizan en años no bancarios, ¿no? Y ahí hay un error, ¿no? Entonces, puede estar todo el procedimiento como debería ser, utilizado la fórmula correspondiente, pero por haber obviado esta terminología, ¿no? O esta interpretación, el resultado no va a ser el adecuado, ¿no? Bueno, jóvenes, no sé si habrá alguna pregunta. Magister, disculpe la molestia. ¿Usted dijo que iba a tomar una práctica? Sí, así estamos viendo para la siguiente clase tomar una práctica. Bueno, creo que aunque la mayoría ya han ¿Es tomado... calificada o solamente es como practicando? Es calificada. ¿Usted cree que pueda tomarlo en la otra clase para que también se vayan preparando mis compañeros? Estaríamos hablando de la Porque próxima. por interno me dijeron si pudiera ser para la otra clase. Ya, por eso hablamos de la otra semana, que sería el día martes 21. Ajá. ¿Está bien? Sí, por favor. Ya, muy bien. A petición de Gracias, ustedes, magister. yo no me hago problema. Se siguen más temas. Bueno, ya jóvenes, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Por temas de mi trabajo me están solicitando ciertas informaciones, ¿no? Nos quedamos el día de ahí nomás, ¿ya? Pero vamos a proceder a llamar lista, ¿ya? El último llamado es aquellos que de repente no han contestado también o aquellos que ya se han ido, ¿no? Vamos a ver quién... Ingeniero, después Soto, ingeniero. Justo estaba escribiendo para eso. Ya, ahorita vamos a volver a llamar, ¿ya? Alegre. Presente, magíster. Bien. Bardales, Ortiz. Presente, magister. Blas Meléndez. Presente, magíster. Helen. Presente, magíster. Bustamante y la toma. Presente, magíster. Castro Chávez. Castro Chávez. Choca Vargas. Choca. Oveñas de Jesús. Presente, magíster. Cuellar Cueva. Cuellar Guerra. Presente, magíster. Puelo Guaita. Presente, magíster. De la Cruz Gutiérrez. Presente, magíster. De la Cruz, muy bien. García Moreno. García Moreno. Ahí está. Yanela Mendoza. Yanela Mendoza. Hidalgo Castro. Hidalgo. Presente, magíster. Jiménez. Jiménez Mozambique. Presente, ingeniero. Presente, magíster. Linares Meléndez. Presente, magíster. Marqués González. Presente, magíster. Montalvo.
Presente, magíster. Montalvo. Montalvo presente, magíster. Ya, muy bien. Pastor. Pastor. Presente, magíster. Presente. Ok. Cuelles Soto. Presente, magíster. Buenas tardes. Jos Vela. Presente, magíster. Vamos. Presente, ingeniero. Magíster, magíster. Soria. Soria. ¿Dónde está Soria? Bien. Se da la fuga. Torres. Presente, magíster. Vargas. Monteluisa. Presente, magíster. Vilches. Vilches. Magíster, buenas tardes, presente. Está Vilches. Señor, disculpe, magíster, disculpe. Soria. ¿Dónde está Soria? Ya. Tenía ¿Qué pasó? problemas con mi audio, magíster. Ah, ok. ¿Dónde estamos? Sumaeta. Sumaeta Rivero. Sumaeta Ribeiro. Moya Tuesta. Moya Tuesta. Sí, ingeniero, presente. Magíster. Mónica. Isabel. Mónica. Mónica Isabel. Aquí está. Rojas Cruzado. Rojas. Rojas. Abandonado. Susan. Vanessa. Presente, magíster. Muy bien. Carlos Cifuentes. Presente, magíster. Castro Berrospi. Castro. Presente, magíster. Bien. Suárez. Suárez. Nilson Suárez. Está por acá. Gama Ríos. Presente, magíster. Bien. Nilson Alberto. Nilson Alberto. Magíster, buenas noches. Nilson. No, mi nombre no aparece en la lista. ¿Estás matriculado? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Escríbelo al chat, por favor. Ya. Tu código. Ya. Entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Sí, magíster, disculpe, Choca Vargas, presente. Mi interés estaba mal. El número 7, magíster. Choca Vargas. Sí, ingeniero, presente. Muy bien. Ahora vamos a ver dónde está el chat. Marcos Hernández. A la siguiente clase vamos a traer el registro, el oficial, ¿no? Entonces, la siguiente clase va a traer el registro oficial, ¿no? Si no están en esta sección, tienen que pasarse a la otra. Esto es provisional nomás. Estamos 14, ¿no?
14. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.